El siguiente punto que vamos a abordar es la construcción paulatina de una sociedad mundial a partir de los estados nacionales o muchas veces en consonancia pero también en contradicción con estos mismos estados. Y por sociedad mundial podríamos entender como una serie de procesos, de instituciones, de estructuras que articulan a los estados nacionales muchas veces en función de diferentes proyectos y en función de diferentes intereses. Pero también muchas veces esta constitución de una sociedad mundial abarca estructuras, instituciones que sobrepasan la misma noción de soberanía del Estado Nacional, que era una cuestión que, como veíamos anteriormente, es algo característico del Estado Nacional, ¿verdad? La soberanía de un Estado hacia un territorio determinado y por lo tanto la vigencia de un orden jurídico de unas instituciones del Estado dentro de ese territorio, ¿verdad? Y obviamente también derecho que tiene cada Estado a reclamar el respeto y la autonomía de sus instituciones y de su ordenamiento territorial y jurídico. Bien, en esta constitución de una sociedad mundial podremos encontrar algunos procesos que son relativamente recientes en comparación al mismo surgimiento del Estado Nacional, por supuesto. Un hito importante es, por ejemplo, la constitución de la Liga de las Naciones a raíz de la primera posguerra mundial, que era un intento de parte de los diferentes estados que participaron en el conflicto de crear una instancia de entendimiento supranacional para evitar otra guerra de esa escala, ¿no? Como la Primera Guerra Mundial, que fue, yo creo que es importante tomarlo en cuenta, la primera guerra de proporciones industriales, ¿verdad? Y de una mortandad jamás vista antes. La Sociedad de las Naciones, como podemos deducir, fracasará unas décadas más adelante, porque en menos de 20 años, bueno, ya existirá otro conflicto internacional de grandes escalas, que es la Segunda Guerra Mundial. El fin de la Segunda Guerra Mundial va a traer la creación de una nueva entidad que sustituye a la desaparecida Liga de las Naciones, y no es otra cosa que la ONU, la Organización de las Naciones Unidas, con la idea también de crear una instancia de entendimiento entre los diferentes países para prevenir conflictos, para ponerse de acuerdo en diferentes cuestiones sociales, políticas, de educación, de salubridad, etc. Entonces, la ONU es un intento, bueno, de crear esta instancia supranacional y de tal manera también crear como las bases de un ordenamiento jurídico, un ordenamiento superior o que se imponga a la misma soberanía nacional de los estados en cuestiones de interés universal, por ejemplo, cuestiones relativas a los derechos humanos. Los derechos humanos, la vigencia de ellos es algo que va a tener una vigencia mayor, una preponderancia ante el poder de los mismos estados. Es el interés superior de los derechos humanos por encima de las leyes particulares o las constituciones particulares. Entonces aquí encontramos una serie de instancias que van más allá de los estados nacionales. Otras instancias, por ejemplo, y que son creadas también a partir de final de la Segunda Guerra Mundial, tienen un carácter económico, que son las instituciones financieras transnacionales, por ejemplo, el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, que van a ser entidades que van a imponer, siguen imponiendo, una serie de medidas económicas a los estados, ¿verdad? Para si un estado, por ejemplo,
necesita acceder a fondos, acceder a crédito de estas instituciones, de esta gran banca supranacional encarnada en el Banco Mundial, en el Fondo Monetario Internacional, tendrán que acatar ciertas condiciones, ¿verdad? De llevar a cabo determinados programas, determinadas medidas, si quieren acceder a, a estos créditos. Y estas medidas son medidas, como veremos en su momento, de carácter neoliberal, medidas que tienen que ver con el empequeñecimiento del Estado, el recorte a medidas sociales, etc. Entonces acá el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial son instituciones supranacionales que tienen un poder sobre la misma soberanía de los estados. Hay otras instancias también, yo creo que hay que destacar también instancias que han cumplido un papel importante, un papel positivo, por ejemplo, la Corte Penal Internacional, que es una instancia jurídica a nivel internacional, reconocida por todos los países, salvo por los Estados Unidos, a partir de cuya acción muchos crímenes de guerra han sido llevados a juicio, ¿verdad? Y han tenido, bueno, una resolución judicial buscando la vigencia de los derechos humanos, ¿verdad? Sobre todo en países que han pasado por conflictos armados muy cruentos, ¿verdad? Por ejemplo, en muchos estados, muchas naciones africanas, ¿verdad? Por ejemplo, donde han habido enfrentamientos internos y ha habido, por ejemplo, en el caso de Ruanda. Yo les recomiendo que vean esta película muy fuerte que se llama Hotel Ruanda, donde se habla de una guerra interna, donde hay un genocidio de parte de una etnia en perjuicio de otra. Bueno, estos casos fueron llevados a la Corte Penal Internacional. Entonces es una entidad supranacional cuyos dictámenes, porque son dictámenes en materia de derechos humanos, van más allá del orden o de la soberanía nacional, ¿verdad? Son de obligatorio cumplimiento. También encontramos diferentes entidades supranacionales que son un esfuerzo conjunto de diferentes países para actuar en función de intereses comunes, de intereses de regiones o intereses de países que comparten un mismo nivel socioeconómico, para oponerse, digamos, o más bien para poder resistir o para poder competir en mejores condiciones económicas a los bloques económicos de los países ricos. ¿Verdad? Por ejemplo, tenemos una entidad surgida de países emergentes en términos económicos, el BRICS, Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, que busca, tengo entendido que Brasil ya no es parte del BRICS, habría que ver esto, pero que buscan cooperar entre sí para tener mejores condiciones económicas frente a los gigantes de la economía mundial, Estados Unidos, la Unión Europea, etc. En América Latina, hasta hace algunos años funcionó una iniciativa muy importante, UNASUR, la Unidad de Naciones Sudamericanas, que era una instancia que agrupaba a los diferentes países sudamericanos y que sirvió en muchos casos para tratar de empujar por salidas pacíficas a conflictos dentro de Sudamérica, por ejemplo, en el caso de Colombia, ¿no? También hay una experiencia muy interesante de estudiar que ya no existe, que es el ALBA, la Alianza Bolivariana del Pueblo de América Latina, que fue una instancia de cooperación entre países latinoamericanos. Y así hay otras experiencias de cooperación o de alianzas entre países del sur, ¿verdad? En función de proyectos económicos comunes. Esto es una parte de esta situación del orden o de la sociedad mundial. Próximamente vamos a ver otro aspecto que tiene que ver
de una manera muy directa con los procesos de globalización neoliberal.